Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, muy amable. Aquí con frito, hay mucha agua. Sí, hay bastante agua y ahí Sí. el tránsito súper duro en varias Y un partes estaba viendo. tráfico terrible. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero gracias a Dios ahí ya estamos listos. Ah, qué bueno. Y con Qué la bueno ahí, tecnología aquí estamos en el teléfono. qué bueno. Puntuales, ¿verdad? Sí, Qué bueno. Vamos a dar un par de minutos mientras empiezan a conectarse, ¿verdad? De igual forma queda grabado, al igual que ayer, para que puedan ahí revisarlo. ok, gracias, muy amable. Saluditos. Bueno, vamos a empezar por respeto a los que están conectados a la hora indicada. Bienvenidos, segundo día de este taller cívico, no me hables de política, qué alegría que pues están acá. Ayer tuvimos una muy bonita experiencia, revisamos muchas cosas, logramos recordarnos de cosas que de repente ya habíamos olvidado y que las habíamos visto en escuela o en la universidad o que de repente no la habíamos visto, nunca nos habían contado de ayer, pues de una forma sencilla. Son muchos años de historia, pudimos revisar todo lo que ha sucedido, bueno, algunos detalles importantes inmersos en la política. Y pues hoy vamos a platicar, ayer fue la parte histórica, hoy vamos a platicar de cómo está conformada nuestra política, cómo está conformado el sistema. Como les dije ayer, probablemente para alguien que está muy empapado o empapada de los temas políticos puede ser demasiado soso, sencillo, pero pues son temas a veces que no siempre platicamos. En algún momento de nuestra preparación académica lo vimos y se nos olvidó. Este taller o esta serie de talleres pues no está dirigido específicamente a politólogos, sino personajes de la vida diaria, comunes y silvestres, que tenemos nuestras actividades, nos dedicamos a otras cosas y que estamos empezando a tratar de incorporar a nuestro diario vivir la política, que por las razones que ayer se las había compartido dejamos de hacerlo. Nunca lo hemos hecho porque pues estábamos desmotivados, nos sentíamos, nos decían que hablar de política era generar polémica y en algún momento de nuestra vida decidimos no, pues no hablar de política, no informarnos, no participar, y hoy en día vemos la necesidad de poder prepararnos y ser parte de esta celebración que pues es una celebración cívica y es la máxima, una de las máximas manifestaciones de la democracia. Vamos a empezar con una radiografía que nos espera o que hemos visto, porque ya estamos a 4 días para que se realicen los comicios electorales. Vamos a tratar de hacer una revisión de qué es lo que nos espera en estas próximas 96 horas, bueno, ya casi 72 horas, qué es lo que hemos visto a diferencia de otros comicios electorales.
Y vamos a empezar con una radiografía. Cuando alguien sufre de algún accidente, tiene un problema, por ejemplo, se golpea alguna parte del cuerpo, un hueso, pues de inmediato va al médico y le hacen una radiografía porque es importante poder revisar el entorno de qué es lo que está pasando digamos, el médico observa, digamos, el brazo y dice, bueno, lo tiene inflamado, hay que hacer una radiografía porque desde afuera no se logra observar la magnitud del golpe y es necesario ver por dentro. Entonces empezamos con la primera radiografía y observamos que en las últimas contiendas electorales la población ha elegido entre los candidatos a la presidencia por descarte y hay una falta de identificación política. ¿A qué me refiero con esto? Que regularmente le hemos dado nuestro voto al menos peor. Le hemos dado el voto al que vemos en las investigaciones y en los resultados y en las encuestas que no va tan mal. Aunque los personajes que aparecen en las encuestas y los grupos políticos que están punteando estén muy alejados de mis necesidades políticas. Hoy les ponía en la mañana la última encuesta que fue presentada justo hoy a la medianoche. Podemos ver ahí algunos datos, algunas estadísticas. Solamente puse la primera parte que se refiere al binomio. Yo ahorita en el transcurso de este taller les voy a poner el resto para que los podamos analizar. Y dice intensa competencia, segundo lugar aún no está definido, posible segunda vuelta y hay unos nombres por ahí. Y entonces nosotros observamos las estadísticas y decimos, fíjese que el candidato a quien yo le iba a dar mi voto está muy bajo, entonces no quiero desperdiciar mi voto, dice uno, y le voy a dar el voto al menos peor de los que están hasta arriba. Hemos llevado una política de descarte que desde luego ha desgastado todo el sistema porque el resultado de lo que tenemos hoy en día es precisamente esa dirección y esas decisiones políticas que hemos tomado. En Guatemala solamente el 9% de la población confía en los partidos políticos, es la última estadística, un 22% en el gobierno y un 18% en el Congreso, que son números muy bajos. De 100 personas, solamente 9 personas confían en los partidos políticos y regularmente son quienes participan. 22 personas de 100 en el gobierno y 18 personas de 100 en el Congreso. Vamos a conocer cuáles son los poderes dentro de nuestro sistema, pero es importante que empiece usted y apunte, por favor, 18% Congreso. Probablemente usted no sabe o no tiene tan claro qué representa el Congreso para nosotros como población, pero de 100 personas solamente 18 confían en la función legislativa. Más de la radiografía, hay un deterioro muy grande de las garantías de los derechos humanos. Vimos ayer, revisamos la historia, que este ha sido ha sido el talón de Aquiles durante todas las administraciones y nosotros como gobernados hemos sufrido cómo hemos estado vulnerados por la falta de un sistema que logre concentrar la mayoría de sus fuerzas para poder mantener y velar los derechos fundamentales de nosotros como ciudadanos. Y esto ha llevado a instituciones debilitadas. Las élites, las redes políticas y económicas criminales buscan desmantelar la democracia y generan un ambiente de autoritarismo. Esto desde 1985, que es cuando parte la Constitución con la cual, pues hoy en día nosotros tratamos de mantener el Estado de Derecho. Pero nos dimos cuenta ayer también que las élites oligárquicas, los conservadores, los que buscaban la parte liberar del poder a los conservadores, el liberalismo, después viene la élite militar, después viene de nuevo la oligarquía, que no solamente está a función de sí misma, sino hay un servilismo extranjero, y de nuevo viene el poder militar. Surgen algunos grupos que tratan de tomar el poder a través de la subversión y entonces nos damos cuenta que hay muchos grupos que han tratado en cada uno de la manera en que se ha configurado de desmantelar la democracia. Y entonces nos damos cuenta que la percepción de la corrupción en los últimos 5 años en Guatemala ha empeorado, el ciudadano ha votado pero no ha elegido. A mí me da mucho conflicto, de hecho, he escuchado, he visto muchas campañas que dice, vota, es tu derecho, no votes tu voto.
hace algunos años, cuando yo empecé a trabajar en lo que hoy en día laboro, yo era de las personas que trataba, o de los comunicadores que trataba de generar un mensaje sobre la importancia de votar, que hasta la fecha lo sigo haciendo, pero tenía yo algunas frasecitas, o mi discurso era: vamos a votar porque es un derecho, hay que ser buenos guatemaltecos, votemos, es una responsabilidad, no seamos irresponsables, informémonos, y entonces vamos a una fiesta cívica. La radiografía para estas elecciones es que no es ninguna fiesta cívica. Esa parte de vamos a participar porque es nuestro derecho, nuestra responsabilidad de ciudadano, creo que tenemos que empezar a desvincular ese discurso que durante mucho tiempo lo hemos estado practicando, porque la realidad es otra y no podemos tener discursos que sean ajenos a nuestra realidad. Las elecciones para este año están totalmente desordenadas. Existe un debilitamiento muy grande en todos los sistemas que participan de forma directa o indirecta. La percepción de la corrupción es muy grande, y entonces lo que queremos a través de estos talleres políticos, que en esta oportunidad yo le hice la invitación, usted tomó la invitación, está acá tomando de su tiempo, valioso tiempo, podría estar haciendo otras cosas, pero ha decidido invertir de su tiempo en este taller, pues el día de mañana le va a tocar hacerlo a usted con su familia, porque el sentido democrático de votar es elegir. Y yo, teniendo mi elección y mi propuesta, voto, pero no solamente se trata de votar por votar. Este 25 de junio definitivamente no es una fiesta cívica y es solamente parte del proceso establecido. Y vamos a ir con algunas estadísticas. Tengo acá un índice de corrupción y podemos observar acá a los países más corruptos y los países menos corruptos. Por ejemplo, en el caso de Canadá, ha trabajado muchísimo para poder erradicar la corrupción, y de los países con estándares y políticas transparentes, Canadá está dentro de los países más altos con 77 puntos, después Uruguay, Chile, Estados Unidos, que está en la posición 25 con 67 puntos, San Vicente y las Granadinas está en el puesto número 40 con 59 puntos. Y si nos damos cuenta, en la tabla que está del lado derecho, nosotros estamos en el puesto 149 con solamente 25 puntos, en donde hemos unido fuerzas o los poderes que están a cargo de la gobernabilidad del país, han unido fuerzas para poder trabajar en contra de la corrupción. Nuestros niveles de corrupción están muy altos, probablemente, a pesar que hemos vivido con la corrupción desde hace 150 años atrás, hoy en día es la época o el periodo en donde nuestro sistema de gobierno está más corrompido. Tengo acá otra estadística: entre los peores, la opinión sobre el desempeño de presidentes latinoamericanos. Esto fue el año pasado, para mayo de 2022, y podemos observar algunos personajes. Nayib Bukele está en el primer lugar con 86% de aprobación. Después tenemos al presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, República Dominicana, y nos damos cuenta que estamos incluso debajo de la misma Venezuela, debajo de la misma Nicaragua, y estamos a la par de Perú. Y el fenómeno de Perú es interesante porque Pedro Castillo tuvo que tomar el poder en Perú en medio de un montón de protestas y una desintegración política y social, y a la par de Perú, que tiene en este momento uno de los sistemas políticos más fracturados, estamos nosotros como Guatemala, como uno de los países con los peores gobernantes. Guatemala es el segundo peor país de América en cobertura de vacunación. Venezuela es el peor. No solamente tenemos una tasa baja de un trabajo conjunto contra la corrupción, no solamente tenemos a los peores gobernantes, sino en el sistema de salud vemos un sistema de salud quebrantado, fracturado. Además, Guatemala está entre los países más violentos del mundo, y no solamente de los más violentos, sino de los más corruptos. Esa es la radiografía de lo que hoy en día tenemos en nuestra Guatemala. Y esto, por supuesto, nos lleva a pensar de qué tenemos para esta elección en 2023. Número uno, la polarización en torno al lenguaje dicotómico. La palabra dicotómico es la división. Corruptos versus no corruptos. Ese ha sido el lenguaje proselitista, esa ha sido la estrategia de los grupos políticos que empiezan a promoverse y tratan de buscar o ocupar alguna de las plazas
25 años hacia atrás. Empezamos, vamos a darle a los corruptos, contra los corruptos. En algún momento se cambió el lenguaje o el discurso por la mano dura, por aquella mano que está buscando erradicar la violencia, por devolverle el poder al pueblo, pero de nuevo vamos a ir en contra de la corrupción y hoy en día ha sido pues el discurso generalizado de los 29 partidos políticos que han puesto las propuestas para binomio y otras plazas a ocupar, corruptos versus no corruptos. No hay otro discurso que no sea esto, campaña anticipada y por supuesto esto lesiona el proceso democrático de manera importante. Y también encontramos dentro de la radiografía la falta de identificación de la ciudadanía con los políticos, que se ha traducido en una desafección política que lleva a los ciudadanos siempre a votar por el menos peor. El famoso voto castigo, que pues al final de cuentas el castigo no ha sido para los participantes en las arenas políticas, sino ha sido para nosotros como ciudadanía, como población. En la segunda vuelta electoral del 2015, la población dio un voto de castigo a la clase política tradicional. Se recordarán, ayer se los comentaba, y decidió el pueblo de Guatemala votar por algo distinto y pues decidió votar por Jimmy Morales, un comediante de clases populares. Los resultados, la misma historia nos dice qué fue lo que sucedió. En el 2019 lo mismo, el voto castigo contra la política tradicional. Recordarán ustedes quién pasó a segunda vuelta, pero las esperanzas puestas en el gobierno del doctor Yamatei pronto terminaron. Guatemala paradójicamente vive la estabilidad de la inestabilidad. Yo ayer también les compartía que he buscado panoramas y escenarios políticos que tengan características similares a lo que estamos viviendo en Guatemala y hoy en día no hay, porque somos parte de una dictadura, de un totalitarismo, pero las características no son igual que otros países que están bajo un régimen dictatorial o totalitario, donde el poder está concentrado en una persona, está concentrado en una familia, está concentrado en un partido político o una corriente política. Guatemala no. El poder no está concentrado en una persona, el poder no está concentrado en una familia, el poder no está concentrado en un partido político. Tenemos un ejemplo muy claro, México, 71 años, 71, 72 años. Incluso no está ni siquiera concentrado en una corriente política, sino está concentrado en una sola cosa llamada corrupción. Paradójicamente, nuestra estabilidad social vive de la inestabilidad que nosotros vivimos y como ciudadanos, parte de esta república, hemos aprendido a vivir de esta manera. Hoy en día tenemos una lotería de 29 partidos para este próximo domingo, partidos políticos para elegir con su voto más de 4,300 cargos a elección popular. Es una lotería completa, nunca se había dado, es un fenómeno que se da por primera vez en nuestro país, que hayan tantas propuestas políticas. Y digo propuestas porque de eso se trata. Un partido político debe ser una propuesta, pero lo que menos hemos conocido son las propuestas de los partidos. Estamos viviendo estas elecciones en un entorno marcado por la violencia, el deterioro del Estado de Derecho y la falta de libertades democráticas son obvias. Hoy en día, justo las 6 de la tarde con 18 minutos, existe mucha incertidumbre sobre varios temas. Tenía yo el reporte a las 3 de la tarde con 30 minutos. 52 DPIs están todavía en Guatemala de personas que tendrían que votar en Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar con estos DPIs, si van a llegar a tiempo. Lo más probable es que no. Ya se han manifestado algunos municipios en donde no ha llegado el mobiliario, mucho menos las papeletas. De hecho, acá tengo algunos datos que me acaban de reportar a las 3:30 de la tarde. Se hablaba de que probablemente a las 10 de la noche este próximo domingo se tenga el primer resultado. Esto sería demasiado esperanzador y muy bueno para nosotros. Y sin el afán de ser demasiado negativo, pues recordamos lo que pasó hace 4 años, que justo en ese horario tuvimos un corte de luz y entonces esto pues estuvimos algún tiempo sin comunicación. Entonces, pues hay varias situaciones que hacen vulnerable el Estado de Derecho, que desde luego implica varios elementos esenciales. Primero, la supremacía de la ley, que significa que la ley es la máxima autoridad
la igualdad ante la ley, la legalidad y sobre todo la protección de los derechos individuales y la independencia judicial, que lamentablemente hoy en día no lo estamos viendo. Tenemos pues un Tribunal Supremo Electoral y una Corte de Constitucionalidad que no han logrado ponerse de acuerdo en sus resoluciones, y esto solamente ha generado desinformación, ha generado equivocaciones, malas interpretaciones, no equivocaciones, malas interpretaciones, y sabemos que el derecho debe de ser claro, ¿verdad? El ejercicio del derecho tiene que ser claro para que sea efectivo, y las resoluciones han sido demasiado encontradas, demasiado complicadas de interpretar, y esto ha llevado a una serie de situaciones que han venido a desequilibrar este proceso electoral, en donde candidatos no sabíamos si estaban o no estaban, después la prensa decía que sí estaban y después de que no, y por supuesto esto ha venido a desestabilizar. Es el primer proceso electoral que muestra una desconexión muy grande de los candidatos presidenciales al debate serio. Pues es ya muy tarde que se lo diga, pero usted se dio cuenta, y por lo menos quedan cuatro días, 3 días, y por nada del mundo esperemos debates serios. Nos dimos cuenta que no hubo, no van a haber, y probablemente en los próximos meses no va a haber debate serio. Se tomó una política interesante en donde se dedicaron los candidatos en los diferentes puestos a ocupar, a tratar de viralizarse con contenido más de estilo influencer que de una propuesta política. Los debates que tuvimos fueron muy, pero muy pobres. No encontramos en los candidatos que presentaron sus propuestas justo es una propuesta, o la idea era presentar sus propuestas, sino solamente fueron debates que se resumió en lo que tenemos acá, en una polarización dicotómica, en donde siempre voy a tratar de yo defenderme como el bueno, y el que está participando es el malo. No hubo un debate sano y serio. Y la fórmula de estas nuevas campañas apuntan a evadir del electorado las propuestas ante los problemas. No hay propuestas ante las situaciones que hoy en día estamos viviendo, recordando que el Estado de Derecho es un principio fundamental en el cual el poder de un gobierno está sujeto a leyes claras, y por lo mismo estamos en la necesidad de vivir el ciclo de la política hacia el Estado del Derecho. La teoría nos dice que el ciclo de la política del Estado de Derecho es empezar a consultar a los grupos que formamos parte de esta república de cuáles son las necesidades a cubrir. Y por supuesto de que existen necesidades, y son necesidades latentes, palpables, evidentes, pero a pesar de esto, ninguno de los partidos políticos propusieron un ciclo para la formulación del Estado de Derecho y la búsqueda del sano Estado de Derecho. Ninguno. Entonces, pues solamente se dedicaron, más que a propuestas ante los problemas, a hacerse creadores de contenido. Vimos ahí algunos bueno, un grupo de ¿cómo les llaman estos? De SEO, de marketing digital y todo esto muy bueno, detrás de algunos personajes políticos, en donde empezaron a usar efectos y ponían algo así, digamos, los videojuegos, y visualmente muy interesantes, pero no logran satisfacer nuestra necesidad del conocimiento de la propuesta en cada uno de los candidatos. Los riesgos que nos esperan para estas elecciones: el ciudadano no tiene ningún incentivo para asistir a las urnas porque sabe que su voto no va a afectar el resultado, y por lo tanto los costos en los que va a incurrir este 25 de junio no serán compensados por supuestos e inciertos beneficios para la colectividad. Hay un alto nivel de ausencia en la actividad de este próximo 25 de junio. Sololá, por ejemplo, en el 2019 fue donde más participación hubo, 79% de los pobladores en Sololá, mientras que en Huehuetenango se registró el menor porcentaje, 56%. Y además creo que no consideraron algo los señores del Tribunal Supremo Electoral. Es la primera vez que se hacen elecciones en junio, y no consideraron de que estamos en tiempo de lluvia. Ya vimos el pronóstico, el 25 será un día lluvioso, y entonces pues obviamente esto va a afectar la participación para poder ir a las urnas. Y otra de las situaciones de las cuales yo le hablaba hace algún instante
la poca claridad de la información que ha generado el Tribunal Supremo Electoral, que de hecho es la primera vez que llevo yo un proceso tan de cerca, es la primera vez que veo a un Tribunal Supremo Electoral tan complicado para emitir sus informes y sus comunicados, porque no existe, y no me refiero a transparencia, sino claridad. Hace 2 días sacaron un comunicado tratando pues no advertirle, pero haciéndole una recomendación al pueblo de Guatemala que va a asistir a las urnas este próximo domingo, pues debido al incremento de casos de COVID en una nueva variante, pues recomendarle poner la mascarilla. Sin embargo, la claridad del mismo documento es bastante deficiente y entonces pues surgen algunos huecos que pueden crear polémicas o pueden ser utilizados por ciertos grupos que quieren desestabilizar el proceso electoral del próximo domingo, en donde ponían, por ejemplo, si yo llego a un centro, obligadamente tengo que usar mi mascarilla o no. Esta era una recomendación, por lo tanto, no hay una orden jurídica, pero puede ser que las personas que estén en la puerta no tengan esa misma información y qué sucede si no me dejan entrar. A la hora que yo vaya a presentarme ante la mesa, si yo llevo mi mascarilla, van a pedirme mi documento y me van a pedir que me baje la mascarilla. Entonces, la efectividad de la misma medida disminuye. Entonces, son ciertos agujeros que quedan y que el Tribunal Supremo Electoral en esta oportunidad, pues, justo se ha dedicado, pues, la característica principal o el común denominador ha sido esto, con información demasiado sesgada, no muy clara. Además, tenemos 3 años de retraso y esto es bien complicado y es bien delicado. Se cumplió hace pocos días 3 años de retraso en la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, debido a que el Congreso de la República se sigue negando a cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad emitida el 6 de mayo del 2019. Es decir, la parte que debería de velar porque se cumpla todo respecto a la ley y el debido proceso, no hay. Desde este sistema que es tan importante está debilitado y por ende todos los procesos que le aunan están debilitados. Esto, si no estoy mal, nunca se había visto, es la primera vez que se ve y por supuesto sube la tasa de vulnerabilidad para que este proceso electoral pues logre los resultados que como ciudadanos estamos esperando, que sea pues un proceso transparente. Además, tenemos algunos riesgos como la alta conflictividad. Me da mucha pena porque fíjese que esta presentación la terminé el día viernes. Yo puse ahí 8 municipios con muy alto nivel de riesgo de conflictividad. El reporte de esta mañana es que subió de 8 a 25 municipios. 42 en nivel de alto riesgo continúa, 53 en riesgo medio y 237 en bajo riesgo. Ya no son 8, son 25 para hoy. Era la información que se presentaba hoy. 29 partidos políticos para elegir sin ideologías ni doctrinas claras, nada establecidas. Periodo electoral con ataque y controversia. Ya van 12 candidatos, no, hasta el 8 de junio, iban 12 candidatos atacados, de los cuales, si no estoy mal, 8 fallecieron y 4 lograron sobrevivir, pero han habido ataques con violencia a la humanidad. Las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral han sido ambiguas, ahí está, y le restan legitimidad al proceso, generando un impacto negativo en la confianza del sistema legal. Otro de los riesgos es la evaluación de la capacidad del personal, contrataciones por influencias y el manejo de un sistema deficiente para la transmisión de datos. Son errores que ha cometido el Tribunal Supremo Electoral. Ahí, pues, lo que les compartía, en el 2019 llevaron a la captura a 2 directivos de informática que supuestamente alteraron resultados electorales. Y no sé si ustedes se enteraron a través de las noticias de que la forma en que estaban procesando los datos y la transmisión de la misma era a través de hojas comunes y silvestres de Excel. Ahora pues se cuenta con un sistema bastante confiable y esperemos de que esto pueda ayudar para que este domingo tengamos pues una transmisión de datos bastante
bastante confiable, que sean bastante transparente y que se pueda cumplir lo que el Tribunal Supremo Electoral hoy precisamente en una conferencia de prensa que se realizó al filo del mediodía, pues estaba ofreciendo que a las 10 de la noche vamos a tener ya pues un panorama de los resultados de los comicios para este próximo 25 de junio. Vamos a regresar a la escuelita, no sin antes vamos a dar un espacio, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, para que podamos realizarlo en este momento. Si no, yo voy a continuar. Usted solamente levanta su manita y le damos la palabra, pidiéndole siempre las mismas condiciones antes del día de ayer, que seamos breves con todo el respeto del caso y que podamos pues nosotros tratar de expresar y compartir nuestra opinión o nuestra pregunta, pero si queda algo en el tintero, lo puede hacer de forma directa a través del grupo de WhatsApp. Muy bien, si no hay ninguna duda, nosotros vamos a continuar y vamos a regresar a la escuelita. ¿Y por qué le digo así? Porque vamos a conocer algunos términos que pues obligadamente deberíamos de tenerlo y debería ser una serie de términos que los platicamos común y silvestremente con la familia, con los amigos, pero en algún momento se nos olvidó o nunca los vimos. Vamos a partir que nuestro sistema es plenamente democrático. La Constitución en el artículo 140 dice y reza de la siguiente manera: el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes del goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano. Recordarán ayer que vimos el término república porque es un conjunto de personas que deben de ser gobernadas de forma democrática y que además es representativo. Es decir, las personas que nos están gobernando en esta república representan nuestras necesidades, representan nuestros valores, o deberían de representan todo lo que como sociedad llevamos en este ADN político. Sistema democrático: el sistema político democrático se caracteriza por la participación ciudadana. Partiendo de la soberanía popular, en el sistema democrático el poder reside en el pueblo, no en un sector, no en algunos, no en el presidente, no en el diputado, no en el alcalde, sino en el pueblo. Y los ciudadanos gozamos del derecho y la capacidad de participar en la toma de decisiones políticas a través del voto y otros mecanismos de participación. Esto nos lleva a que tengamos un periodo de elecciones libres y justas porque son fundamentales para una democracia. Y además nos permite desde la base democrática la separación de poderes, porque nuestro sistema democrático se basa en la división de poderes que ya los vamos a conocer. El sistema democrático busca el Estado de Derecho y la protección de derechos fundamentales. El Estado de Derecho es tan complejo de poder vivirlo y llevarlo, pero tan sencillo de explicarlo. El Estado de Derecho es que hay una ley, nadie es superior a la ley, todos estamos conforme a la ley, son leyes que han sido consensuadas entre todos. Quienes se dedican a la aplicación de la ley están sobre todas las cosas buscando la legitimidad de la ley, pero buscando también el bien común. Ese es el Estado de Derecho, respetando lo que está constituido y que sirve fundamentalmente para el bienestar y la protección de sus ciudadanos. Tenemos, además el sistema democrático es pluralista y el pluralismo nos lleva a un sano debate político porque la democracia fomenta la existencia de una sociedad pluralista. Somos un país pluricultural donde se permite la diversidad de opiniones y el debate político abierto. Y otra de las características importantísimas del sistema democrático es la rendición de cuentas y transparencia a quienes eligieron, que en este caso somos nosotros el pueblo, porque en un sistema democrático los líderes políticos son responsables ante los ciudadanos. En un sistema democrático los poderes se dividen típicamente en tres ramas principales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de estos poderes tienen funciones y responsabilidades específicas. En el caso del Poder Ejecutivo, está encabezado por el presidente, vicepresidente, los ministerios y secretarios. La responsabilidad incluye la administración y ejecución de las leyes,
Ya vamos a conocer quiénes proponen las leyes representando las necesidades del pueblo, la dirección de la política nacional y exterior y el liderazgo del gobierno. Esto hace el Poder Ejecutivo. Además, es responsable de implementar y aplicar las políticas y decisiones tomadas por el Poder Legislativo, así como de supervisar el funcionamiento de los organismos gubernamentales. Ellos ejecutan. Está el Poder Legislativo, que tiene la función principal de hacer las leyes. Generalmente está compuesto por un parlamento o congreso donde se encuentran los representantes elegidos de forma democrática por el pueblo. La tarea del legislativo es legislar, discutir, debatir y aprobar las leyes que reflejan los intereses y necesidades de la sociedad. El Poder Legislativo también tiene la facultad de controlar el Poder Ejecutivo, haciendo funciones de fiscalización y aprobando el presupuesto del Estado, pero siempre respetando y dividiendo o separando los poderes. Ningún poder es superior al otro. Hace mucho tiempo, y de hecho creo que solamente en un pueblito de Suiza se hacen todavía cabildos. Antes de que surgiera, bueno, ya estaba, pero antes de que se aplicara el poder legislativo a estos sistemas políticos, se hacían cabildos, y cabildos es donde uno llegaba, un grupo de personas, todos los interesados llegábamos y aprobábamos, desaprobábamos, proponíamos o modificábamos las propuestas que buscaban poder satisfacer los intereses y las necesidades sociales. Pero imagínese usted hacer un cabildo, somos 19 millones de personas, no habría dónde estar todos, ¿no? Entonces, por eso tenemos personajes que nos representan y que participan del poder legislativo y son los diputados. Ellos son quienes nos representan. El presidente nos representa porque él se dedica a administrar, pero quien va a velar porque esos intereses se cumplan no es el presidente, es el diputado. Yo estoy seguro que muchas veces usted, o la mayoría de veces como guatemaltecos, hemos volcado toda la atención al binomio, a presidente y vicepresidente, y dejamos totalmente desnuda nuestra fiscalización como ciudadanos ante el legislativo. Y después viene el Poder Judicial, que se encarga de interpretar y aplicar las leyes. Está compuesto por tribunales y jueces que administran justicia de manera imparcial e independiente. Su función es resolver conflictos legales, garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales y asegurar el cumplimiento de la ley. El Poder Judicial tiene la autoridad de juzgar y emitir sentencias en casos civiles, penales, constitucionales y administrativos. Sin embargo, recordará que a partir del 2019, el Poder Judicial está totalmente desfragmentado y está debilitado porque hasta el momento no se ha consolidado quienes están a cargo de velar y ejercer las leyes a través de este poder. Elegir y ser electo. La Constitución de la República de Guatemala en su artículo 136 nos habla de deberes y derechos políticos y son los siguientes: inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas y defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. El artículo 223 nos habla de la libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Una vez hecha la convocatoria de elecciones, queda prohibido al presidente de la República, funcionarios, alcaldes y funcionarios municipales hacer propaganda respecto a las obras y actividades realizadas. El presidente y vicepresidente son elegidos por un periodo improrrogable de 4 años por medio del sufragio universal y secreto. El presidente de la República es el encargado de sancionar, promulgar y cumplir las leyes nacionales y de hacerlas cumplir, las cuales son creadas y aprobadas por el legislativo y son hechas respetar por la Corte Suprema de Justicia, que es el Poder Judicial. El Ejecutivo está conformado por 13 secretarías, 14 ministerios y 22 gobernaciones. Y está conformado por el presidente de la República de Guatemala a la cabeza, vicepresidentes, secretarías de la presidencia, vicepresidencia de la República de Guatemala. Optar para el cargo, el artículo 185 es muy claro, es el artículo constitucional que dice que
Los requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente es que usted sea guatemalteco de origen, sea mayor de 40 años y nada más. Si usted tiene mayor de 40 años, es guatemalteco de origen o guatemalteca de origen, usted puede participar y proponerse para presidente o presidenta. Dentro de las prohibiciones para optar a los cargos, no podrán optar el cargo de presidente o vicepresidente de la República, el artículo 186. Y aquí es interesante porque los constituyentes dejaron muchos artículos abiertos que dan paso a sesgos y huecos legales o jurídicos. Por ejemplo, dice, caudillo ni jefe de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional. Ayer les hablaba de que es complejo porque en marzo de 1982 se da el golpe de Estado, aseguran que el señor Ríos Montt no está ahí, que lo mandaron a llamar, pero es difícil dar fe y legalidad que es cierto todo lo contrario, puesto que los participantes que estuvieron durante este altercado al orden constitucional hoy en día ni siquiera viven. Entonces, es bien interesante. Escuche esto, porque dice que aquel que da un golpe de Estado o alterado el orden constitucional no puede optar a cargo. La persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando sea la elección para dicho cargo tampoco. Y los parientes dentro de 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente o vicepresidente cuando este último se encuentra ejerciendo la presidencia y los de las personas que se refiere al inciso primero de este artículo. En este caso sabemos que hay una candidata al Ejecutivo, hija de alguien que aparentemente había alterado el orden constitucional, pero como no hay quien pueda dar fe y legalidad de que en realidad él estaba allí, porque el constituyente deja este sesgo o este hueco, porque, digamos, se plantea de la siguiente manera. De hecho, esto ha sido ya durante 2 procesos electorales tema de discusión en el área jurídica. Yo no estaba ahí. A mí me mandaron a llamar. Fue otro grupo que alteró el orden constitucional. Yo entro dentro de un triunvirato que busca restablecer el orden constitucional, promete elecciones democráticas, pero yo no alteré el orden constitucional. Entonces es complicado porque deja muy abierto el inciso D, que se refiere o hace una referencia al inciso primero del artículo 186. Ya sabe usted qué candidata le estoy hablando. El Congreso de la República de Guatemala es el órgano legislativo únicamente de Guatemala, unicameral, está conformado por 160 diputados electos por los ciudadanos por medio de listas cerradas para un periodo de 4 años con posibilidad de reelección. El Congreso de la República cuenta con 2 periodos de sesiones anuales, el primero abarcando del 14 de enero al 15 de mayo y el segundo del 1 de agosto al 30 de noviembre. El artículo 141 de la Constitución dice que la soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio. En los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, la subordinación entre los mismos es prohibida. Debe de haber, para poder mantener el Estado de Derecho, un respeto de los poderes y que no existe una supremacía de ley y por lo tanto hay una independencia judicial porque cada poder es independiente. No hay control de poder, es decir, el presidente no puede venir a violentar, no sería la palabra violentarse, sino a presionar, por ejemplo, al legislativo para que quite o ponga leyes, ¿no? Yo escuchaba ahí algunos discursos de unos candidatos, uno en particular, que decía, yo voy a proponer leyes y le voy a decir al Congreso que haga tal cosa. Evidentemente hay un desconocimiento constitucional muy grande, ¿verdad? El Congreso. Normativa constitucional, Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, el Congreso está normado por la Constitución Política de la República de Guatemala. En las clases de Derecho, el primer año se mira la Constitución y hay un término que es término de examen, ipso jure,
y esto significa de que no hay ninguna ley superior a la Constitución Política de la República de Guatemala. Es la ley cabeza, la ley principal, la ley suprema, es la que permite la protección de los derechos individuales y la independencia judicial. Después, el Congreso está normado por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley del Orden Público. También tiene normativas ordinarias, que es la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la Ley del Servicio Civil o del Organismo Legislativo y el reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo. Por estas normas y leyes está normado de forma constitucional y ordinario el poder legislativo. El Congreso, diputados nacionales y distritales, busca combinar la representación a nivel nacional con una representación más localizada en distritos específicos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la representación proporcional, el vínculo local, el equilibrio de poder y una mejor fiscalización. El artículo 162 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice claramente que para ser electo diputado del Congreso de la República se requiere: 1, ser guatemalteco de origen; 2, estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos constitucionales. Si usted es guatemalteco de origen o guatemalteca y está en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, usted puede participar, se puede postular. El artículo 157 dice: cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. Les pregunto, ¿cuántos distritos tenemos? Que los veo ahí un poquito calladitos, entonces vamos a participar. ¿Cuántos distritos tenemos? ¿Cuántos distritos hay? Alguien que nos pueda aportar ahí, que nos cuente cuántos distritos hay. Creo que 322 o 20 y algo. ¿Distritos? ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Quién no me dio chance de ponerle esa estrellita en la frente? ¿Quién habrá participado? Yo. Vamos a ver, vamos a ponerle ahí. Evelyn, muchas gracias. ¿Alguien más? Griselda. ¿Alguien más que quiera contarnos ahí cuántos distritos hay? 160. 160 distritos. Va. Acá tenemos, en el 2016 se realizó una reforma de la ley electoral de partidos políticos que estableció un límite de 160 diputados y un número fijo de 128 parlamentarios por distritos electorales y 32 por el listado nacional, una para el Departamento de Progreso y otro para el listado nacional. Acá vemos, podemos observar, acá les puse una pequeña tabla para que podamos conocer el número de escaños, ¿verdad? Y tenemos el total: 32 para lista nacional y tenemos acá 128 para parlamentarios distritales. Pero no me han respondido cuántos hay. Me dijeron número de municipios, me dijeron número de congresistas, pero no me dijeron cuántos distritos hay. Se están jugando ahí el premio. 160 son los diputados, muchas gracias, pero ¿cuántos distritos hay? Vamos a buscar acá. Voy a buscar acá sus nombres. 23, dice Nancy. ¿Por qué son 23? ¿Cuántos departamentos tiene Guatemala? 22. Entonces están contando a Belice. Oh, dice, no, ya les pregunto. ¿Por qué si son 22 departamentos tenemos 23 distritos? Sin miedo, aquí no, por la capital, sí, porque la capital vale por 2.
está el distrito central, que es el casco central, y después está el distrito municipal, que son los municipios que tiene el departamento de Guatemala. Y esto es bien importante porque nos permite analizar el poder de voto que tiene la capital y cuáles fueron los resultados de la encuesta presentada hoy, que es la última encuesta, y vemos claramente el sesgo entre el poder distrital central y el departamental. Muchas gracias ahí, estrellita en la frente para Fabiola. Bueno, entonces quedamos claros que son 32 diputados nacionales y el resto son distritales. Hay 23 distritos. ¿Por qué? Son 22 departamentos, pero Guatemala tiene un peso político que vale por dos, uno por el casco central y el otro por los municipios. Ahora algo que a veces se les complica. ¿Saben cómo se eligen a los diputados distritales? Pues resulta que el artículo 203 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y, bueno, la Ley Electoral de Partidos Políticos establece la asignación de escaños en relación al número de votos e indica que las elecciones de diputados se llevará a cabo por el método de representación proporcional de las minorías. Este modelo es conocido como el modelo o el método de Hunt. De esta manera es como quedan los diputados. Acá traté de hacerles un ejemplo muy sencillo. Tenemos el partido A, el partido B, el partido C, el partido D, E, F y G. El partido A tuvo un total de 391,000, el partido B 311,000, el partido C 184,000, el partido D 73,000, partido E 27,000, partido F 12,000 y el partido G tiene 2,000. Entonces la tabla de Hunt, como dice que es la representación proporcional de las minorías, vamos a sacar un común denominador. De esta manera, agarro el partido A, el partido B, el partido C, el partido D. El partido A me dice que tuvo 391,000, el partido B 311,000, el partido C 184,000, partido D 73,000, partido E 27,000 y así sucesivamente. Estos números representan esta tabla de acá, donde dice 1. Entonces, el método de Hunt dice que voy a empezar a hacer o a dividir de forma proporcional, donde mi unidad primero será dividida en 2, después dividida en 3, dividida en 4 y en 5. Ejemplo, el partido A tuvo 391,000. Si yo divido 391,000 dentro de 2, me da 195,500. Si divido 311,000 dentro de 2, me da 155,500. Si divido 184,000 dentro de 2, me da 92,000. Si divido 73,000 dentro de 2, me da 36,500. Y hago exactamente lo mismo dentro de 3, dentro de 4, dentro de 5, dentro de 6, dentro de 7, dentro de 8, dentro de 9 y hasta dentro de 10. Ahora bien, ¿quiénes van a quedar y por qué les marqué con verde? Porque después de haber hecho la división voy a agarrar los valores más altos. Si yo me pongo a buscar acá los valores más altos, que podríamos hacerlo en un Excel con un BDMax, que es la fórmula de Excel, pongo los valores y le empiezo a pedir con BDMax que me lance del conjunto de valores los más altos. Y el valor más alto de esta matriz es 391,000. ¿A quién corresponde? Al partido A. El segundo valor más alto es 311,000. ¿A quién corresponde? Al partido B. La lógica me diría que el siguiente es el partido C, pero no, porque el valor más alto que le sigue a 311,000 es 195,500 y no pertenece al partido C, sino pertenece al partido A. El partido A ya tiene 2 diputados. Después el valor más alto es 184,000 y le pertenece el partido C. ¿Cuál es el valor más alto después de 184,000? ¿Quién me pudiera ayudar? $155,500. Y pertenece al partido B. Después, el valor más alto le pertenece al partido A. Después, el valor más alto le pertenece al partido B. Después, al partido A. Después, al partido C. Si se dan cuenta, del partido E, F y G no puso ningún diputado. Partido D, de los 73,000 votos, solamente a un diputado pudo poner.
Del partido A, 9 diputados. Y de esta manera es como se hace la elección al legislativo con el método de Hunt. ¿Alguna duda respecto al método? Con respecto al método, no, pero a mí no me ha quedado muy claro en todo este revoltijo que se ha hecho con los candidatos y todo cuando empiezan a llamar al voto nulo. O sea, ¿cómo entra aquí el voto Ah, nulo? perfecto. ¿Por qué sí, por qué no el voto nulo? Ya vamos a ir justo con el voto nulo, el voto en blanco. Muchas gracias. ¿Alguien más dudas respecto al método de Hunt o cómo se eligen a los diputados? Muy bien, voy a continuar. Solo vamos a poner que por acá en el grupo alguien solicitó unirse para que pueda unirse al Zoom. Muy bien. Ahora vamos con los alcaldes. El artículo 228 del Consejo Departamental dice que en cada departamento habrá un consejo departamental que va a presidir el gobernador. Estará integrado por los alcaldes de todos los municipios y representantes de los sectores públicos y privados organizados con el fin de promover el desarrollo del departamento. El artículo 206 de la ley orgánica municipal dice que cada corporación municipal se va a integrar con el alcalde, síndicos y concejales, titulares, suplentes de conformidad con el número de habitantes de la siguiente manera. 3 síndicos, 10 concejales titulares, un síndico suplente, 4 concejales suplentes en los municipios con más de 100,000 habitantes. Donde hay menos de 100,000, 2 síndicos, 7 concejales titulares, un síndico suplente, 3 concejales suplentes. Donde hay de 20,000 hasta 50,000, pues va bajando el número, 2 síndicos, 5 concejales, un síndico suplente. Y municipios con menos de 20,000, 2 síndicos, 4 concejales, un síndico suplente y 2 concejales suplentes. Ya sabemos cómo salen los alcaldes a través del sistema del proceso de votación. Para elegir alcalde no hay segunda vuelta. En la primera dice la ley electoral que quede el alcalde. Sin embargo, a diferencia del presidente, donde la Constitución claramente dice que no puede haber una reelección, con el alcalde sí. Si en un municipio no llegara nadie a participar, el alcalde puede continuar el tiempo que nadie llegue a participar. Si hay, digamos, algún problema en el proceso electoral, el alcalde continúa. Por eso es bien peligroso. Tenemos algunos casos bien fáciles de identificar y latentes. Por ejemplo, hace algunos años, no sé si hace 2 o 3 periodos, San José Pinula mataron 4 alcaldes. Tenemos Nahualá, es un caso muy claro y palpable. De hecho, está dentro de los municipios de alerta roja para este proceso electoral, donde el poder se concentra en los alcaldes por esa razón. Pareciera muy fácil quedarse en el poder. ¿Y cómo se sacan a los síndicos, a los concejales titulares, a los suplentes y los concejales suplentes? Igual a través del método Hunt, que es la representación proporcional de minorías. Los síndicos que toman posesión son siempre los de la planilla ganadora, es decir, la del candidato alcalde ganador. Entonces, lo que nosotros tomamos a través de Hunt, con la información que tenemos acá, son los concejales. Es decir, el alcalde lleva a sus síndicos y los concejales son de los partidos políticos que quedaron debajo del partido político ganador. Voy a tratar de ser reservado y prudente con lo que les voy a decir. Y voy a poner un caso muy claro, palpable, y es la alcaldía por el departamento, por el municipio de Guatemala. Quienes están participando, a diferencia de quien está como alcalde en este momento y se ha vuelto a reelegir porque la ley se lo permite, precisamente han sido concejales de los alcaldes que han estado. Y mi forma de análisis es que siendo concejales han podido y han tenido la capacidad y el instrumento
que la ley les otorga para hacer los cambios que hoy en día proponiéndose como alcaldes están poniendo o proponiendo. La pregunta es, si de concejales no lo hicieron, ¿por qué lo van a hacer de alcaldes si tuvieron la oportunidad de ser concejales? Entonces ahí es donde entra un poquito mi debate, pero bueno, son las propuestas que hay. Este es un caso bien claro que yo lo tengo. Probablemente en otros municipios suceda lo mismo, pero quienes están ahora como propuesta para tomar la alcaldía del municipio de Guatemala han sido concejales de los alcaldes que han estado ahí, a quienes están criticando, pero de esta manera se manejan las arenas políticas. Este era el ejemplo del sistema de Hunt que les compartía para alcaldes. Exactamente el mismo ejemplo, candidato A 33,000, candidato B 24,000, C 25,000, D 20,000, y empiezo la división, dividido 1, dividido 2, 3, 4, 5, hasta donde me quede el número, y empiezo a agarrar los números más grandes. ¿Dudas hasta el momento, mis queridos conciudadanos? No, yo no, todo muy claro hasta el momento. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿qué nos esperan para las elecciones 2023? Vamos a hablar de la ley orgánica del proceso de elecciones que está regido en la ley electoral de partidos políticos. Desde su creación en el año de 1983, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala se ha venido consolidando en la entidad garante de la voluntad popular para el fortalecimiento de la participación adecuada de los ciudadanos que formamos parte de esta república a través del sistema de gobierno democrático, que es un sistema de gobierno establecido en nuestra Constitución, a través de la organización de elecciones libres, transparentes, inclusivas y competitivas, destacando las características del sufragio universal y equitativo de los guatemaltecos. La última modificación se realizó en el 2016. Para que sea fácil de entender, la ley electoral y de partidos políticos es como que si fueran 4 libritos en uno. Agarraron 4 libros y lo pusieron en uno mismo. El primer libro habla sobre la ciudadanía y el voto. El segundo libro habla de las organizaciones políticas, donde hay normativas para partidos políticos, comités cívicos electorales y asociaciones con fines políticos. Por cierto, se me olvidó decirles que para candidato presidencial no se permiten comités cívicos, pero para alcalde sí. El tercer libro, habla de las autoridades y órganos electorales, incluyéndose Tribunal Supremo Electoral y órganos electorales. Y el cuarto libro habla del proceso electoral. Son 4 libritos dentro de uno. Ahora es bien importante que veamos esto. ¿Qué modificaciones se dieron en el 2016? Primero, a partir de la modificación, que acá la tengo, que es el decreto 26-2016, el Tribunal Supremo Electoral se desentiende del rol de la fiscalización y lo cede a la Contraloría General de Cuentas. Después de los problemas que se suscitaron por la poca fiscalización, por las campañas, de dónde provenía el dinero, dijo, mejor nosotros nos vamos a dedicar al proceso y que fiscalice Contraloría de Cuentas. Segundo, añade la segunda vuelta en el financiamiento público. Los partidos reciben 10 centavos de dólar por cada voto. Eliminan la terminología clave para las reglas de financiamiento de los partidos, dejando puerta abierta a las interpretaciones. De nuevo, tenemos un problema muy grave con el Tribunal Supremo Electoral. La ley deja de ser efectiva cuando deja de ser clara. 4, se reduce de manera considerable el castigo económico contra los partidos que no respeten las normas electorales. Esto es bien peligroso porque debilita de nuevo el sistema de gobierno que busca participación democrática, porque el poder que tiene que velar porque se ejerza la justicia, pues se ha quedado sin instrumentación. 5, restituye el transfugismo prohibido en el 2015, que permite que diputados con enemistades en sus bancadas o quienes formen parte de un partido cancelado puedan migrar a otros bloques. 6, el Tribunal Supremo Electoral contrata un espacio para propaganda de partidos en radio y televisión. Vuelve a ser demasiado ambigua la ley. Recordemos que dentro de lo que salió, en este caso la línea y el Partido Patriota, pues observamos la cantidad de patrocinio que recibió Partido Patriota para poderse televisar en las empresas de Ángel González.
y entonces era algo de lo cual ya se hablaba y que no solamente pasaba en Guatemala, sino pasa en muchos países de América Latina, México. Incluso hay un libro donde dice que el señor Azcárraga en México puso a un presidente que cedió. No, perdón, no cedió. ¿Cómo se llama el presidente que se casó con aquella actriz de Televisa? Si alguien me puede ayudar. Se me olvidó el nombre. Peña Nieto. Peña Nieto. Entonces, el señor Azcárraga puso a Peña Nieto y lo que hacían los candidatos que estaban ganando el voto popular, pues acercarse a don Ángel González, que es el dueño de Teletenango y ahora es Televicentro Guatemala y muchas empresas, y trataban de pues, llegar a un acuerdo en donde se les permitiera pasar su publicidad a cambio de que les extendiera el usufructo de las frecuencias. Sabrá usted o no lo sabe, se lo comparto, que ni televisión, ni radio, ni telefonía puede ser propiedad de una empresa particular. Todo pertenece al gobierno porque es parte o forma parte del pueblo y lo que se hace son concesiones. Entonces, de esta manera se lograba que las concesiones se ampliaran. Sin embargo, lo que se buscaba era darle espacios iguales a cada partido político en televisión y radio, pero se les olvidó algo, no lo contemplaron y se llama redes sociales. Es decir, para las próximas elecciones habrá que también normar la cantidad de publicidad y propaganda proselitista que se realice a través de las redes sociales, porque este año fue el boom y usted ha sido testigo de la cantidad de mensajes que todos los días, a cada rato, salen a través de las redes sociales. Habrá que normarlo. El ambiente que se vive para estas elecciones, la poca certeza jurídica para mantener un ambiente democrático sano debido a las modificaciones de la ley electoral y de partidos políticos, la judicialización del proceso electoral. Hasta el momento hay 51 amparos sin ser resueltos porque estamos en un desgaste del Poder Judicial, que existe una demora judicial muy, pero muy grande, y no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito civil, no digamos el ámbito penal. Tenemos una demora judicial muy grande, decisiones arbitrarias, discrecionales y muy divergentes entre los órganos o instituciones que velan por un proceso democrático y sano, que les decía, el Tribunal Supremo Electoral no se pone de acuerdo con la Corte, y entonces el Tribunal Supremo Electoral resuelve algo y la Corte resuelve otra cosa, y es primera vez en un proceso electoral donde yo veo que hay decisiones arbitrarias y divergentes entre ambos órganos. Yo no había visto eso. Y bueno, vamos ahora, creo que es uno de los temas que más están ustedes como acá interesados. Vamos a conocer el voto nulo y el voto en blanco. Desde la reforma del 2016 a la ley electoral y de partidos políticos en Guatemala, el voto nulo adquirió una capacidad jurídica, y para el 2019 ya tenía una capacidad, ya tenía un nacimiento jurídico, y nos dice que si hay 50% más uno donde los votantes han decidido votar de forma nula, deberá de repetirse el proceso. 50% más uno. Ahora bien, es importante considerar lo siguiente. El voto en blanco y el voto nulo no es lo mismo. Quiero recalcar las 5 papeletas que usted va a recibir este próximo domingo si va a ir a votar. Primero, la papeleta blanca, que es para binomio presidencial. Segundo, papeleta celeste, que es para diputados de lista nacional. Tercero, papeleta distrital, que es la verde. Cuarto, corporaciones municipales, que es la papeleta rosada. Y la papeleta amarilla, que es la del Parlacén. También voy a hablar del Parlacén. En las elecciones del 2019, los votos válidos sumaron 4.378.271. de los cuales 452.708 fueron votos en blanco y 208.444 votos nulos, lo que totaliza 5.040.423 votos válidamente emitidos. Para constituir la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, la ley nos dice que debe de ser la mitad más uno, y para ello tendrían que haber sido 2.520.213 votos nulos en el 2019. Es más, cabe destacar que hubo más votos en blanco que votos nulos.
probablemente porque hay muchas personas que hasta el día de hoy no conocen la diferencia. Y esto resulta particularmente interesante si consideramos que en elecciones anteriores los votos nulos solían superar a los votos en blanco, aunque no existía el voto nulo, no había nacido a la vida jurídica, pues las personas lo hacían nulo, y ya cuando tenía una calidad jurídica, pues fueron más los votos en blanco que los votos en nulo. En el 2011 se registraron 58.202 votos en blanco y 124.934 votos nulos. Y en el 2015 los votos en blanco fueron 69.705, mientras que los votos nulos fueron 106.102. Ahora bien, hoy teníamos acá en el grupo, tengo la última encuesta, yo se las compartí y dice que en la última semana, perdón, de abril a junio se duplicó el voto nulo y subió de 6,3% a 13,5%. Subió 7,2% el voto nulo. Para que el voto nulo tuviera, no quiero usar la palabra validez, sino fuera considerado y lo que el debido proceso indica que se tengan que realizar de nuevo las elecciones, tendría que ser el 50% más 1. Pues no hay que ser estadistas para saber que esto numéricamente es imposible. ¿Y por qué es imposible en estas elecciones? Por la cantidad de partidos políticos que están participando. Son demasiados, nunca se había dado. Y obviamente cada uno de los partidos políticos en las distintas plazas a ocupar quiere una parte del pastel. Entonces, el pastel está desfragmentado en 29 partes, más el voto nulo serían 30 y el voto en blanco serían 31. Entonces, la razón más poderosa para que el voto nulo no pueda llegar a ser 50% más 1 es la cantidad de partidos políticos participando. Si existieran 2, 3, 4 partidos políticos como eran los procesos electorales hace 30, 40, 50 años, existiría una probabilidad estadística un poquito más alta de que el voto nulo superara el 50%, pero en estas elecciones es imposible. Por la misma desinformación y la falta de conocimiento tanto electoral como jurídico, han habido algunos personajes de las arenas políticas que han llamado para poder desestabilizar el proceso electoral a que las personas que ya no puedan votar por ellos porque están fuera de la contienda voten nulo. Esto, número 1, desestabiliza el proceso. Número 2, se ve la mala hazaña de estos personajes de, en vez de informar, desestabilizar el proceso. Y número 3, pues no, el problema no es volver a repetir las elecciones. ¿Cuánto se podrían gastar? 500 millones de quetzales o más. Sino el problema es la falta de transparencia en cada uno de los procesos. En cuanto al voto nulo, ¿es sano o no? Es un tema debatible y depende de las perspectivas individuales, porque el voto nulo representa la expresión de descontento. Para algunos puede ser una forma legítima de expresar su descontento con el sistema político. Están haciendo una participación cívica yendo a votar, pero no votan por ninguno. Y el impacto real, pues debido a los datos estadísticos que les puedo presentar, sí tiene un impacto real porque obviamente hay una porción que está descontenta con las propuestas políticas, pero que hayan cambios conforme a quienes se han postulado y puedan llegar a gobernar, pues no hay un impacto muy fuerte. Sin embargo, yo no puedo decirle que sí es bueno o no es bueno el voto nulo porque, como lo puse acá en el primer ítem, es una expresión democrática de descontento conforme a las propuestas políticas presentadas. Voto nulo y en blanco, la ley electoral de partidos políticos dice en el artículo 203, efectos de la mayoría absoluta, si en los sistemas de votación los votos nulos sumados en alguno de dichos sistemas fueren más de la mitad, el tribunal acordará y va a declarar en única instancia la nulidad de las elecciones en donde corresponda. Y se van a repetir estas por única vez, debiendo los partidos políticos, en su caso los comités, postular candidatos a los cargos públicamente correspondientes. Para el efecto se procederá en lo aplicable de acuerdo al artículo 210 de la ley, que dice que es declarada la nulidad de una elección por el Tribunal Supremo Electoral y se va a repetir esta, y para tal efecto se hará la convocatoria correspondiente dentro del plazo de 15 días a contar
de la declaratoria de nulidad y la nueva elección se llevará a cabo dentro de los 60 días siguientes. Si la elección se repitiese como consecuencia del porcentaje de la suma de votos nulos, se hará la convocatoria de elecciones dentro del plazo de 10 días a contar con la declaratoria de nulidad y la celebración de asambleas generales extraordinarias que corresponden van a finalizar 60 días antes de la fecha en que se celebren las elecciones, los 30 días siguientes para inscripción de candidatos y las elecciones se efectuarán un domingo del mes de octubre del mismo año. Esto es lo que dice la ley electoral y del proceso electoral y de partidos políticos. ¿Pregunta respecto a este tema? Me pueden levantar la mano y vamos a ir concediendo el espacio para que ustedes puedan participar. María Samayoa, bienvenida. Gracias. Pues era más que todo un aporte cuando hablaste de de la ley de partidos políticos en cuanto al tema de redes sociales. Ajá. De hecho, este año, antes que iniciaran las elecciones, el TSE sí firmó con Meta un acuerdo que Meta los iba a apoyar, a estar supervisando precisamente que nadie infringiera como que la ley en redes sociales, porque no estaba tan regulado, ahora sí está un poco más regulado. No sé si han visto cuando aparecen anuncios de partidos políticos, dice publicidad pagada por tal persona, porque sí verifican de dónde salen en teoría pues verifican directamente Meta, verifica de dónde salen los gastos, solo se puede ingresar una tarjeta de crédito. Entonces, este año ya lo empezaron a verificar más directamente con Meta. Era eso. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que haya levantado la mano respecto al voto nulo o en blanco o temas anteriores? Yo tengo una duda. Adelante, Griselda. Si el voto nulo me da a entender el descontento de la población, Ajá. el blanco, ¿qué me da a entender? Y usted no votó. Y esto da un peligro de que ellos lo utilicen Bueno, lo por que yo les estar decía, limpia la papeleta. claro, sí, número uno eso. Tenemos, por ejemplo, para las últimas elecciones en algunos lugares donde las papeletas fueron resguardadas, fueron escondidas, no fueron entregadas, no fueron tabuladas. Entonces, entregar mi papeleta en blanco significa que alguien más la pueda utilizar. Y en cuanto al voto nulo, pues efectivamente demuestra mi descontento. Estadísticamente, en cuanto a la proporción, no puede haber un peso de números, pero sí, pues es una forma de participación cívica diciendo estoy participando, pero las propuestas que existen no se apegan a mis necesidades en este momento, mis necesidades dentro de la sociedad y que no existe una resolución de los problemas álgidos que hay. Entonces yo voy a votar, pero no voté por nadie. Ok, muy amable, gracias. Muy bien. Eva, adelante, buenas noches. Hola Juanpa, buenas noches. Buenas noches. Disculpa, he tenido muchos problemas de recepción y la verdad es No hay que problema. te agradezco muchísimo todo el tiempo que has dedicado para recabar toda esa información y pues es alarmante, ¿va? Nos deja, bueno, a mí me deja con una sensación de preocupación, pero fíjate que con base en la ley, el voto nulo, eh, a pesar de que representa el descontento, como tú bien has mencionado, y el hecho de que nuestro presupuesto, ¿verdad? Va a ser reutilizado en una reelección, ¿en una qué? En una nueva Sí, en propuesta una nueva elección. en una nueva elección, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues sí, son millones, millones que lamentablemente nuestro país, la población más vulnerable, pues está dejando de percibir esos recursos que pudieran ser bien administrados, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿verdad? Pero lo que yo pienso del voto nulo es que no nos sirve de nada porque lamentablemente la ley electoral y de partidos políticos deja ese vacío de no indicar que los nuevos postulantes deberán de ser, ahí sí que
Nuevos. Nuevos, ¿no? Correcto. Nuevos. Solo dice propondrá. Exacto. Entonces pueden proponer a las mismas personas. Correcto. Entonces, como país perdemos un recurso monetario que también pudiese ser mal utilizado para corrupción, ¿no? Que si de por sí ya hay alguna debilidad en la administración del recurso, entonces no nos serviría de mucho porque solo estarían las mismas personas propuestas y en 10 días ellos tampoco se van a dar a la tarea de buscar una nueva persona. Si la ley creo que no dice tampoco si nuevamente vuelve a aparecer el voto a ganar o a representar ese 50% más uno del voto nulo, no sé si dice algo, Juanpa. Sí, por supuesto, acá lo acabamos de leer y este es un buen análisis jurídico y vamos a regresar un poquito a los primeros años de la carrera de Derecho. Y efectivamente acá vemos que el artículo 10 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos dice que si la elección se repitiese como consecuencia del porcentaje de la suma de votos nulos, se hará la convocatoria de elecciones dentro del plazo de 10 días a contar con la declaratoria de nulidad. Una vez más, la celebración de asambleas generales extraordinarias, se hacen de nuevo asambleas que finaliza 60 días antes de la fecha en que se celebren las elecciones, los 30 días siguientes para inscripción de candidatos y las elecciones se efectuarán un domingo del mes de octubre del mismo año. Primero, se van a cabo dentro de los próximos 60 días y si de nuevo vuelve a ganar, tiene que llevarse a cabo en el mes de octubre del mismo año. Ahora bien, esto está dentro de la ley electoral de partidos políticos, pero recordemos que hay una ley superior, que es la ley que está sobre todas las leyes, que es la Constitución de la República. Y la Constitución claramente en su artículo 146 dice que todas personas que están dentro de la idoneidad constituyente tiene la oportunidad de participar. Entonces, la ley electoral de partidos políticos es atada de manos porque no puede ir en contra de una ley constitucional. Es ahí como surge este sesgo o este hueco, ¿verdad? Oh, sí, te comprendo. Muchísimas gracias. Sí, al final nos da casi lo mismo, pero me parece muy interesante también el análisis que haces respecto a que tenemos cinco que van encabezando las encuestas o la estadística de preferencia y que nosotros en efecto decimos, bueno, ¿quién de todos ese es el menos peor? Pero no nos ha funcionado esa estrategia o esa técnica, ¿verdad? Sí, Difícil sí. tarea la que tenemos. Gracias, Juanpa, muy Muchas amable. gracias. Griselda Briones levantó su mano. Ya hice mi pregunta, Juan Pablo, Ok, gracias. es que se veía por ahí. Perfecto. Sí, ahí sí, entonces iba a contarle. Vamos a continuar, vamos a hablar de Parlacén. El origen del Parlacén tuvo lugar el 14 de enero de 1986, cuando entra a la administración Vinicio Cerezo, formalizando la propuesta, argumentando unir los países del Istmo Centroamericano para que exista una resonancia política con el fin de analizar entre hermanos centroamericanos las reglas comunes de la convivencia pacífica y el desarrollo de la región. El Parlacén está integrado por 20 diputados nacionales electos directamente mediante sufragio universal por los ciudadanos de cada estado. Los diputados del Parlacén son electos por un periodo igual al periodo de elección de cada gobierno. Además lo integran los presidentes, vicepresidentes o designados a la presidencia de la República de cada uno de los estados centroamericanos. El Parlacén, primero es hoy en día uno de ¿por qué votar por Parlacén? ¿Verdad? También están llamando al voto nulo de Parlacén. Algunos hablan porque atentan contra la soberanía nacional, porque podría comprometer la soberanía de nuestro país, ya que implica ceder cierta autoridad legislativa a un organismo regional. Falta de representatividad. Algunos críticos señalan que el Parlacén no es un organismo democrático en el sentido tradicional, ya que los diputados no son elegidos directamente por nosotros como ciudadanos en elecciones populares, sino designados por los congresos o asambleas legislativas de los países miembros. Costos económicos. La participación en el Parlacén implica costos económicos para el país, como el mantenimiento de la sede, viajes, dietas
y también cuestiona la eficacia y los resultados concretos de Parlacén, considerando que el organismo no ha logrado resolver de manera efectiva los desafíos regionales como la pobreza, la corrupción y la inseguridad. Ahora la pregunta es, ¿qué rumbo tomar? Primero, una posible luz para esta situación sería contar con un sistema de partidos políticos razonablemente operables, y es importante investigar sobre los perfiles postulados, filosofía y doctrina del partido al cual pertenece, personajes que figuran en el partido político y sus antecedentes. Ayer les decía que es bastante común en estos países de América Latina que se hable de política solamente durante el proceso electoral, es decir, durante días previos a los comicios, entre 6 y 9 meses antes se empieza a hablar de política. Lo ideal es que todos los días y todo el tiempo hablemos de política, porque nos va a permitir primero conocer cuáles son los perfiles postulados, primero conocer cuál es mi filosofía, mi corriente y mi doctrina política, esa que se apega a mis necesidades, que sé que va a velar por un correcto y saludable Estado de Derecho, que se apega a mis convicciones. Y entonces yo, sabiendo cuál es mi corriente, empiezo a buscar los partidos políticos que proponen y que en sus bases tienen exactamente las mismas propuestas y convicciones políticas conforme a mis convicciones particulares. Entonces, de esta manera yo sé que puedo analizar, y después, esperando que los partidos políticos reciban y abran las puertas a aquellos personajes que estén figurando y que tengan exactamente las mismas convicciones. El resultado de votar por el menos peor es que no nos hemos tomado tiempo como sociedad de revisar cuáles son las corrientes de cada partido político, la historia de cada partido político, cuáles son las bases de cada partido político. Hay partidos políticos que solamente son creados, la ley dice que necesitamos 20,000 personas para poder crear un partido político, y yo me puse a revisar cada una de las páginas de los partidos políticos, porque no todos tienen páginas, y solamente un partido político encontré con bases filosóficas y corrientes más o menos claras de cuáles son sus bases de participación en este proceso ciudadano. Solamente un partido político de los 29. Es decir, esas corrientes de derecha, izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, liberales, neoliberales, conservadores, ha quedado atrás, porque hoy en día solamente nos vamos por los partidos políticos donde figuran los personajes, que en este caso son binomios, porque hay muchas personas que conocen los partidos por las propuestas de binomio, pero no conocen quiénes son sus fundadores, secretarios, si tienen diputados, quiénes son los diputados, pero especialmente cuál es su corriente o ideología política. Creo que a partir de hoy tenemos un trabajo muy grande, personal y familiar, de empezar a revisar cuáles son las corrientes políticas y sociales que se apegan a mis necesidades, y que sé que además no solamente van a cumplir con mis necesidades básicas, secundarias, complementarias, sino además van a buscar siempre preservar la sana participación mediante el Estado de Derecho de cada uno de los elementos que conforman el libre y el sano Estado de Derecho. Y esto nos va a evitar el votar por el menos peor, porque si el día de mañana la corriente política que se apega a mis convicciones no tiene una participación cívica, por ejemplo, a través del binomio, yo ya sé que yo no voy a votar por el binomio, porque ninguno de los partidos que están participando se apega a mi filosofía y a mi doctrina. Y ya no voy a votar por el menos peor. El día que mi partido político, que ese partido que se apega a mis doctrinas, a mi filosofía, postule a alguien, yo con los ojos cerrados voy a votar por ese candidato, porque sé que además el partido político resolvió, hizo el análisis, filtró a los personajes que están dentro del partido político, porque sé que van a tener los mismos principios, valores, filosofías y doctrinas políticas iguales a las mías. Usted va a ir a votar por un presidente, más o menos lo conoce, pero no sabe cuáles son las doctrinas, filosofías, las corrientes políticas detrás de ese partido. La ley dice que automáticamente el presidente deja el partido cuando asume la presidencia, pero para poder llegar a ese puesto tuvo que ser parte de un partido político, tuvo que involucrarse en el partido político, tuvo que trabajar y dinamizar con la corriente y las bases filosóficas de ese partido político. La participación activa de la ciudadanía es fundamental para la lucha contra la corrupción
y esto implica fomentar una cultura de denuncia, promover la participación cívica, crear espacios como estos para el diálogo y la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil, y hacer de la cultura un tema común y silvestre en casa con nuestros hijos y nietos para fortalecer las bases de corrientes y criterios políticos. Y esto se va a lograr a través de la educación cívica y política, promoviendo siempre la educación cívica desde las etapas iniciales de la educación, fundamentalmente para formar ciudadanos informados y comprometidos. Y sé que su pregunta del millón desde que se metió al taller, ayer fue el primer día, hoy el segundo día y está esperando, la respuesta es ¿cómo vamos a solucionar el problema? Promoviendo educación cívica y política con nuestros niños. La manera en que yo puedo hacer un cambio es desde casa. Porque recordemos que en casa está la familia es la base de la sociedad. Y si yo cambio la ideología conforme a mi visión sobre política en casa, sé que esto va a ser replicado en mis futuras generaciones y este replique va a lograr hacer cambios fundamentales dentro de las corrientes políticas y las viejas arenas políticas serán dejadas ahí. Algunas serán modificadas, otras serán minimizadas, unas eliminadas, otras surgirán, pero ya existe un conocimiento y una conciencia política en las personas que hoy en día están o estamos creciendo. Así que el cambio no se va a dar el 25 de junio, no hay un cambio, no esperemos un cambio, por lo menos los próximos 10, 15 años vamos a estar igual o peor, donde el totalitarismo y la dictadura no está a cargo de una persona, de un partido político, una familia, una corriente, sino es la inestabilidad crea esta estabilidad, pero a partir de hoy con pláticas como estas, que por supuesto sería muy sano tenerlas por lo menos una vez al mes conectados acá, tomándonos un cafecito y promoviendo estos diálogos políticos. Hoy en día, ayer teníamos 30 participantes, hoy solamente hay 12, pero espero que en la próxima reunión hayan 12 y estas 12 personas estén con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con sus padres, con sus madres, con sus vecinos y podamos saber 100 y después alguien más proponga y podamos saber 1000, porque de esta manera vamos a lograr un verdadero cambio. No hay una varita mágica que pueda cambiar la situación del país, pero sí, desde la familia podemos promover esas transformaciones necesarias, inmediatas y radicales para que logremos un país que no solamente vele por las necesidades de todos los integrantes, que puedan ser atendidas aquellas comunidades, aquellos grupos, aquellos sectores que han sido descuidados durante mucho tiempo, sino que adicional siempre se vele por un sano Estado de Derecho. Con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. No sabe usted cuánto aprecio el tiempo que usted me ha compartido y espero que cada uno de los detalles que compartimos, si es de bien para usted y se apega a su entendimiento y filosofía, pueda ser replicado con las personas que usted más quiera. Dice, pero es que hay varios partidos políticos que no dan a conocer su filosofía ni corriente política. Entonces, definitivamente son partidos que no se apegan a mi filosofía. Y por nada del mundo voy yo a apoyar a alguien que está postulado por ese partido político. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o un comentario? Yo nuevamente, perdón. No te Solo preocupes. primero agradecerte porque sí estuvo muy interesante. Creo que hubiera sido muy bonito hablar de esto un poquito antes, no tan pegada a la fecha de las elecciones, pero entiendo horarios, agendas y demás. Porque sí, o sea, son demasiadas cosas. Creo que lo condensaste, trataste de sintetizarlo muy bien, sin embargo, el tema es demasiado amplio, demasiado extenso. Y ayer se me venía a la mente un libro que me gustó mucho, que creo que es muy importante y que todos lo deberíamos de leer, si alguien lo ha leído, se llama Guatemala, Linaje y Racismo. Es un libro muy interesante, muy bonito, porque ahí es una autora, un tanto que es de apellido Arzú, no sé cómo la dejaron escribir ese libro. Habla de cómo se formaron las familias, ¿verdad? Que vienen desde la conquista. Incluso yo lo tengo en PDF, si lo quieren, se lo puedo compartir. Cómo vienen todas las familias que hoy conocemos con apellidos de renombre y cómo estas mismas familias han gobernado, cómo han creado sus monopolios, sus empresas, bancos y demás. Porque de ahí sale mucho de lo que platicabas ayer, ¿verdad? De ahí sale, la mayor parte de eso. Entonces, creo que sí es muy importante.
Me gustó mucho, aprendí mucho y como te digo, creo que lo trataste de sintetizar bien. Los datos de las elecciones están cambiando día con día y creo que valdría la pena seguir con estos talleres, aún ya tengamos presidente nuevo, no, porque realmente los partidos políticos no descansan, ellos empiezan a hacer campaña desde el día después de las elecciones. Entonces, solo agradecerte y felicitarte que estuvo muy bonito y muy interesante. Muchas gracias, saluditos. ¿Alguien más que quiera participar? Que quiera compartirnos algo. Hola Juanpa, Hola, buenas noches. buenas noches Juanpa y buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, lo que tú dices, lo que dijiste anteriormente hace un ratito con respecto a que tenemos que investigar más, estoy muy de acuerdo, porque en Guatemala hemos sido muy pasivos, nos hemos dejado llevar por lo que dicen los demás. Lo que dijiste ayer también, que cuando ya faltan 6 meses o 3 meses, 2 meses para que se den las elecciones, empezamos a investigar algo. Y entonces nos damos cuenta de que no tenemos muchos buenos elementos, lamentablemente, ¿verdad? Pero porque todo lo hacemos a última hora como buenos guatemaltecos, ¿verdad? Entre comillas, porque seríamos malos guatemaltecos por dejar todo a última hora. El futuro de nuestro país lo dejamos a última hora. Entonces yo apoyo esa moción de que tenemos que participar más, tenemos que ser más investigativos, preguntar más, buscar, investigar cuál ha sido la trayectoria de los candidatos, qué es lo que pretenden, cuáles son sus intenciones para nuestro país. Es muy importante para nosotros y para nuestras generaciones futuras, ¿verdad? Eso básicamente, Juanpa, y muchísimas gracias por darnos este taller. La verdad que muy interesante, nos deja muchas inquietudes para poder continuar con esto, ¿verdad? Con esta investigación, este estudio de la política. Muchas gracias, Ruti. ¿Alguien más que quiera aportar? Juanpa, Sí, buenas noches, adelante. Permiso. Sí, adelante. Gracias, Juanpa. Pues la verdad es que estuvo muy bonito el taller, muy interesante, mucha información, muchas cosas que se desconocen, ¿verdad? Yo tal vez ahí sí como a que nosotros también seamos parte de distribuir una votación sana, ¿verdad? Porque últimamente de verdad he tenido 3 casos en donde dicen, mira, vota por tal persona, porque si ganamos tenemos un hueso ahí, así como que, no, pues, o sea, esa no es la forma, no es la manera correcta. Y mucha gente se está dejando llevar por eso, ¿verdad? Entonces es triste también que pretendan conseguir algo a cambio, si es que llegar a ganar por quien se les está solicitando, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se está dando mucho. Entonces, hacer como conciencia, ¿verdad? De que es un voto sano. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Juanpa, Sí, te buenas saluda noches. Griselda nuevamente. Mucho gusto, Griselda. Solo una observación, así como digamos este grupo, que la charla pues fue muy interesante, a mí me amplió bastantes dudas, poder hacer como una plataforma de reforma en cuanto a más requisitos más, no sé, como cerrados, para que no haya tanto partido político, que bien, pues la investigación que hiciste arroja que no había proyección de objetivos, de visión. Podríamos plantearlo a futuro, pienso yo, con Sí. esta iniciativa que no tenemos, que no soy de derecha, no soy izquierda. A mí tengo 50 años y me ha costado mucho entender todo eso, ¿verdad? Entonces creo que sería bueno plantear algo que a fondo pues nos ayude a Sí, nivel Guatemala, ¿va? sí, por supuesto, su propuesta es muy buena y gracias por su participación, pero esto sería anticonstitucional porque la Constitución vela para que cada uno de nosotros tengamos el derecho a poder participar libremente siempre y cuando no tengamos ningún problema con la ley, ¿verdad? Entonces, no se puede minimizar, no se puede reducir o poner un stop a la cantidad de partidos políticos o participantes porque iría en contra de un derecho constitucional. La manera de solucionarlo es que los partidos políticos se van a quedar sin gente cuando nosotros como ciudadanos, parte de esta república, empecemos
a unirnos a solamente corrientes políticas que van conforme a mis ideologías. Si yo sé que hay un partido político que no está apegado a mis ideologías, yo jamás voy a votar por ese partido político. Y los partidos políticos sin votantes no tienen miembros y sin miembros no pueden existir porque no tendrían asambleas y de esta manera pueden desaparecer tantos partidos políticos. El problema es que como ciudadanos no tenemos un lineamiento personal sobre mi corriente y filosofía política. Entonces, no se podría reducir legalmente la cantidad de participantes y partidos porque es anticonstitucional, pero sí puedo yo como ser humano, como persona individual, poder normar la cantidad de partidos políticos desde mi participación, solamente apegándome a aquellos partidos políticos y a aquellos personajes dentro de las arenas políticas que tienen convicciones similares a las mías. De esa manera se puede realizar. Ok, sumar más a lo que hoy aprendimos. Y desde, Sí. desde la base de la sociedad, la familia. Ajá, eso, por ahí es, Ok. y ese es el propósito de este taller, decirle a usted, hoy en día la sociedad más importante, la iglesia más importante que es la doméstica, está siendo fuertemente atacada y ese fue el sentido de hacer este taller para poder decirle a la población, está siendo atacada, las propuestas políticas no están atendiendo el fortalecimiento de la sociedad más importante, que es la familiar, porque a partir de ahí surge la macro sociedad y empezar a cimentar las bases en nuestra familia, en nuestro hogar. Ok, muchas gracias. Y escribir tú algo así como un folleto o algo para poderlo promocionar en Esa es la cuanto idea. al entendimiento de todo lo que hiciste hoy, que para mí era bastante desconocido, quizás un 60%. Desde Gracias. luego, y gracias. Yo sé que somos un país pluricultural y todos vamos hacia un mismo Dios, pero de hecho tenemos dentro del apostolado que, pues este ha sido un esfuerzo de su servidor con el apostolado católico familiar Hechos. Tenemos algunos documentos y uno de ellos es un documento donde semana con semana se busca reunir a las familias para que exista esa participación y esa formación desde la fe con la familia, y la idea es poder continuar con esta serie de documentos para empezar a fortalecer el elemento de la sociedad más golpeada y desatendida hoy en día, que es la familia, porque definitivamente a través de la familia vamos a poder empezar a radicar los cambios que necesitamos, no solamente personales, sino sociales. Gracias, muy amable. Excelente Saludos. disertación. Yo les voy a dejar por ahí también la invitación. Les he puesto el link del apostolado. Si ustedes quieren, este material es de forma gratuita. Es un esfuerzo de muchas personas que trabajamos, que tenemos un solo objetivo, fortalecer la familia, y ahí ustedes lo pueden solicitar para que también lo puedan tener en casa. Creo que esto sería todo de mi parte. Ya puse ahí la presentación. En algunos minutos voy a enviar la grabación. Y le pido que no se salga del grupo porque pronto vamos a tener otro taller. Si no es político, social, si no es político ni social familiar, pero la idea es empezarnos a fortalecer desde la familia para poder salir fortalecidos y generar esos cambios necesarios en nuestra sociedad. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche, que descansen. Muchas gracias, feliz noche. Saludos. Gracias, Muchas feliz noche. gracias.